Frank Morrison cruzó la puerta principal de su casa exactamente a las 9:17 p.m. del 23 de octubre de 2000. El ingeniero retirado de 79 años había vivido en la misma casa colonial en Millfield, Connecticut, durante 73 años. Conocía cada tabla que crujía y cada bisagra que chirriaba de memoria. Sus vecinos lo vieron abrir la puerta principal desde las ventanas de sus cocinas, la misma rutina que habían presenciado miles de veces antes. Pero lo que pasó después desafió todas las leyes de la física y la lógica que Frank había pasado su carrera de ingeniería entendiendo. Las cámaras de seguridad que rodeaban la propiedad de Frank como centinelas electrónicos lo capturaron entrando a su casa grabaron cuando apagó la luz del porche a las 9:19 p.m. Su silueta pasando por la ventana de la sala a las 9. Cada sensor, cada cámara, cada pieza de tecnología moderna que protegía su modesta casa de 2 pisos confirmó que estaba adentro, acomodándose en su rutina nocturna, tal como lo había hecho durante las últimas 3 décadas desde que su esposa Margaret falleció. Pero aquí es donde esta historia se vuelve imposible de creer. Cuando la hija de Frank, Sarah, llegó para su desayuno semanal de los jueves a las 8 a.m. del día siguiente, encontró algo que atormentaría a los investigadores durante años. Frank Morrison simplemente había desaparecido de una casa que estaba sellada más herméticamente que una bóveda de banco. Si seguís casos donde la realidad parece desmoronarse completamente, vas a querer quedarte con esta investigación, porque lo que descubrimos sobre la desaparición de Frank desafiará todo lo que crees que sabes sobre lo que es posible. La evidencia que estamos por examinar no solo sugiere que algo inusual pasó en esa casa colonial de Connecticut, prueba que a veces lo imposible se vuelve inevitable. La detective Isa Chen había trabajado casos de personas desaparecidas durante 15 años con la policía estatal de Connecticut. Pero nada en su experiencia la había preparado para el archivo Morrison. Llegó a la casa de Frank en Maple Street a las 10:13 a.m. del 24 de octubre, esperando encontrar las señales típicas de un hombre mayor que se había alejado confundido y desorientado. En cambio, se encontró mirando lo que parecía ser la escena de un crimen de una novela de misterio de cuarto cerrado. Maple Street en sí era el tipo de vecindario suburbano de Connecticut donde nunca pasaba nada inusual. Las casas coloniales se ubicaban en lotes de media crez sombreados por robles que habían sido plantados en los años 50, cuando el desarrollo era nuevo. Los niños andaban en bicicleta por las aceras donde sus padres habían jugado 3 décadas antes. Los vecinos se conocían por sus nombres, se prestaban cortadoras de césped sin preguntar, y notaban cuando la rutina de alguien cambiaba aunque fuera levemente. Frank Morrison había sido el historiador no oficial de Maple Street, el hombre que recordaba qué familia había vivido en cada casa y cuándo se habían mudado. Su propia colonial en el 27 de Maple Street se distinguía por el mantenimiento meticuloso que reflejaba su formación de ingeniero. El césped estaba bordeado con precisión, el seto recortado a altura uniforme, y el camino de entrada se mantenía tan limpio que las manchas de aceite se lavaban a presión a las horas de aparecer. Sarah Morrison Webb se sentó en la cocina de su padre, sus manos envueltas alrededor de una taza de café que ya se había enfriado hace mucho. La tasadora de seguros de 54 años había usado su llave de repuesto para entrar a la casa cuando Frank no respondió a sus golpes, un ritual que habían mantenido cada jueves desde la muerte de su madre. Lo que descubrió adentro desafió toda explicación racional. La cocina mostraba señales de la rutina usual de Frank del miércoles por la noche. Sus platos de la cena, un solo plato, taza y tenedor, estaban limpios y secos en el escurridor, junto al fregadero. El periódico matutino estaba doblado ordenadamente junto a sus anteojos de lectura, abierto en el crucigrama que completaba religiosamente cada día. La cafetera estaba programada para preparar a las 6 a.m., exactamente como había estado durante 30 años, pero la jarra permanecía vacía porque no había habido nadie allí para servirla. La medicación de Frank estaba organizada en el mostrador de la cocina en el pastillero de 7 días que Sarah le había comprado la Navidad anterior. Las pastillas del miércoles se habían ido, pero las del jueves permanecían intactas en su compartimento. Su medicación para la presión arterial, pastillas para el corazón y suplementos vitamínicos
Creaban una rutina diaria que Frank nunca había faltado en los 3 años desde que su doctor se las había recetado. La detective Chen comenzó su examen sistemático de la casa, buscando cualquier detalle que pudiera explicar la imposible desaparición de Frank. El pasillo delantero mostraba el abrigo de Frank colgando en su gancho usual, el abrigo de lana azul marino que había usado durante 15 años. Sus llaves colgaban en el tazón de cerámica que Margaret había hecho en una clase de alfarería durante los años 80, el mismo tazón donde las había puesto cada noche durante décadas. Su billetera estaba en la cómoda del dormitorio, conteniendo su licencia de conducir, tarjetas de crédito y los $43 en efectivo que siempre llevaba. Frank había sido anticuado con el dinero, creyendo que un hombre siempre debía tener efectivo en el bolsillo para emergencias u oportunidades de ayudar a los vecinos en necesidad. Su chequera mostraba el registro meticuloso de alguien que balanceaba su cuenta al centavo cada mes. Su teléfono celular estaba cargando en la mesa de noche junto a su cama, su pantalla mostrando 17 llamadas perdidas de Sarah cuando se había preocupado por su falla en responder a la puerta. El registro de llamadas del teléfono mostraba que su última llamada saliente había sido a la ferretería a las 4:23 p.m. del miércoles por la tarde, preguntando sobre la disponibilidad de burletes para las contraventanas que había estado preparando instalar. El dormitorio contó la historia de un hombre que se había preparado para dormir con su precisión metódica usual. La ropa de Frank del miércoles estaba doblada ordenadamente en la silla junto a su cómoda. Pantalones khaki, camisa blanca de vestir y el suéter cardigan que había usado desde la jubilación. Su pijama estaba tendida en la cama, aún con las arrugas del hierro de Margaret, aunque ella había estado ausente durante 3 décadas. Frank nunca había aprendido a planchar adecuadamente, así que había preservado cuidadosamente las últimas docenas de pares de pijamas que llevaban el toque de su esposa. La cama misma permanecía perfectamente tendida, sus esquinas metidas con precisión militar que reflejaba el servicio de Frank en Vietnam. Las mantas no mostraban señales de que alguien hubiera dormido en la cama. Ninguna impresión en la almohada donde la cabeza de Frank debería haber descansado. Todo sugería que se había preparado para dormir, pero nunca había ido realmente a la cama. Pero fue lo que la detective Chen encontró en el estudio de Frank, lo que primero insinuó las corrientes más oscuras que fluían bajo esta imposible desaparición. Frank Morrison había sido un ingeniero eléctrico durante 42 años, trabajando principalmente en contratos gubernamentales que nunca había discutido con su familia. Su estudio en casa era un testamento a décadas de registro meticuloso, lleno de archivadores que contenían documentación de cada proyecto, cada cálculo, cada dibujo técnico que había producido. Chen se encontró examinando evidencia de una mente que operaba con precisión de relojería, alguien que documentaba todo y no dejaba nada al azar. El estudio ocupaba la esquina delantera de la casa, con ventanas que daban a Maple Street a través de persianas venecianas que Frank ajustaba precisamente al amanecer y atardecer cada día. Su escritorio era una pieza masiva de roble que había construido él mismo en los años 60, diseñado con compartimentos y cajones que contenían diferentes categorías de documentos en perfecta organización. Manuales técnicos llenaban estantes del piso al techo, sus lomos etiquetados con la escritura cuidadosa de Frank. Chen notó inmediatamente que el escritorio de Frank mostraba señales de uso reciente. Dibujos de ingeniería estaban extendidos por la superficie, sostenidos por pesos que Frank había maquinado décadas antes. Los dibujos parecían ser planos para un sistema de ventilación, con cálculos escritos en el guión preciso de Frank a lo largo de los márgenes. Una regla de cálculo: Frank nunca había confiado completamente en las calculadoras electrónicas. Yacía junto a los dibujos junto con lápices mecánicos afilados a puntas idénticas. Pero lo que capturó la atención de Chen fue una carpeta manila que yacía abierta junto a los dibujos de ingeniería. Sus contenidos claramente habían sido revisados recientemente. La carpeta contenía correspondencia que databa de varios meses atrás, cartas que habían estado llegando a la casa de Frank con frecuencia creciente durante las semanas antes de su desaparición. El entrenamiento de la detective le había enseñado que las personas no simplemente se desvanecen sin explicación, especialmente
no de casas cerradas con sistemas de seguridad funcionando. Tenía que haber evidencia en algún lugar, algún rastro de lo que había pasado a Frank Morrison durante las 12 horas entre entrar a su casa y fallar en aparecer para el desayuno con su hija. El primer avance llegó cuando Chen examinó las grabaciones de seguridad más cuidadosamente. La casa de Frank estaba equipada con 8 cámaras exteriores que cubrían cada ángulo de aproximación, más sensores de movimiento, que detectaban movimiento dentro de un radio de 50 pies. Las grabaciones digitales mostraron a Frank llegando a casa en su Toyota Camry de 10 años a las 9:15 p.m., estacionando en su lugar usual en el garaje adjunto. La puerta del garaje se cerró detrás de él a las 9:16 p.m. y nunca se abrió de nuevo. Los sensores de movimiento interiores rastrearon el movimiento de Frank por la casa con precisión mecánica. El sensor del pasillo delantero se activó cuando entró del garaje El sensor de la sala se activó a las 9:22 p.m., cuando pasó para revisar el correo que había dejado en la mesa de café. El sensor de la cocina se activó a las 9:28 p.m., registrando su rutina de tomar sus medicamentos nocturnos y revisar que la puerta trasera estaba cerrada. A las 9:31 p.m., el sensor del pasillo del segundo piso detectó a Frank subiendo las escaleras a su dormitorio. El mismo viaje que había hecho aproximadamente 11.000 veces desde la muerte de Margaret. El sensor del dormitorio se activó a las 9:33 p.m. y permaneció activo hasta las 9:47 p.m., consistente con la preparación típica de Frank para dormir. Entonces, nada. Los sensores de movimiento cayeron silenciosos a las 9:47 p.m. y nunca se activaron de nuevo. No se detectó movimiento en ningún lugar de la casa durante toda la noche. El sistema de alarma no mostró violaciones, manipulación o señales de que alguien hubiera entrado o salido de la propiedad. Sin embargo, cuando Sarah llegó a la mañana siguiente, Frank Morrison se había ido. La detective Chen se encontró confrontando un misterio que parecía burlarse de los principios básicos de la investigación criminal. Las personas no desaparecían de casas cerradas sin dejar rastros. Los sistemas de seguridad no fallaban en detectar movimiento humano sin mal funcionamiento. Hombres de 79 años no se desvanecían en el aire, especialmente no hombres que vivían sus vidas según rutinas que no habían variado en décadas. La investigación inicial se enfocó en las relaciones personales de Frank y actividades recientes, buscando señales de estrés, depresión o conflictos que pudieran explicar una desaparición intencional. Los registros bancarios de Frank no mostraron actividad inusual en las semanas antes de su desaparición. Su cuenta corriente contenía 3.47 y su cuenta de ahorros tenía 67,87. La acumulación cuidadosa de un hombre que había vivido modestamente y ahorrado consistentemente durante sus años de trabajo. No se habían hecho retiros grandes, ningún cheque escrito a destinatarios desconocidos. Su tarjeta de crédito mostraba compras rutinarias, comestibles, visitas a la farmacia y la comida ocasional en Murphy's Diner, donde almorzaba 2 veces por semana. Su calendario social era igualmente sin características notables. Frank asistía a reuniones semanales de café con otros ingenieros retirados en la biblioteca de Millfield. Trabajaba como voluntario 2 tardes por semana en la oficina local de la Administración de Veteranos, ayudando a otros veteranos de Vietnam a navegar procedimientos burocráticos. Tenía citas permanentes para chequeos médicos, cortes de pelo y mantenimiento de auto que reflejaban una vida organizada alrededor de rutinas predecibles. Los vecinos confirmaron los patrones regulares de comportamiento de Frank. La Sarah Eleanor Hoffman, que vivía al lado, había hablado con Frank el martes por la tarde sobre el pronóstico del tiempo y el invierno que se acercaba. Le había parecido perfectamente normal, le dijo a la detective Chen, quizás un poco más preocupado de lo usual sobre preparar su casa para el clima frío, pero sin mostrar señales de angustia o comportamiento inusual. Tom Bradley, que vivía al otro lado de la calle, había saludado a Frank el miércoles por la noche cuando regresó de su viaje semanal de compras. Frank
había estado cargando 2 bolsas de comestibles de su auto a la casa, moviéndose con la deliberación cuidadosa de un hombre que había aprendido a respetar las limitaciones de la edad, pero permanecía fundamentalmente capaz de cuidarse a sí mismo. La investigación se expandió para incluir analistas del FBI que se especializaban en crímenes imposibles y desapariciones que desafiaban la explicación convencional. El agente Marcus Rodoedes llegó de la oficina del Bureau en Harper el 26 de octubre, trayendo con él equipo y experiencia que la detective Chen esperaba pudiera descifrar el caso Morrison. Rodríguez había trabajado 12 casos similares durante su carrera de 14 años con el FBI, situaciones donde individuos mayores habían desaparecido de ubicaciones aseguradas sin explicación aparente. La mayoría había sido resueltos a través de examen cuidadoso de vulnerabilidades de seguridad que las investigaciones iniciales habían perdido. Pasajes ocultos, puntos de acceso olvidados, mal funcionamientos del sistema de alarma que crearon ventanas de oportunidad para partida o secuestro. El agente Rodoede era un investigador metódico que se acercaba a cada caso con precisión científica, tratando los crímenes imposibles como problemas a ser resueltos a través de eliminación sistemática de variables en lugar de misterios sobre los cuales preguntarse. Su experiencia le había enseñado que las imposibilidades aparentes usualmente resultaban de información incompleta en lugar de intervención sobrenatural. La primera fase de la investigación de Rodoedes involucró análisis técnico comprensivo de los sistemas de seguridad de Frank. La casa estaba equipada con un sistema instalado en 2015 que representaba tecnología actual en lugar de equipo desactualizado que pudiera tener vulnerabilidades. Los sensores de movimiento usaban detección infrarroja con fuentes de poder de respaldo de batería. Las cámaras grababan en alta definición con capacidades de visión nocturna. El panel de control central mantenía registros de todas las actividades del sistema con marcas de tiempo precisas. Rodríguez supervisó técnicos que examinaron cada componente del sistema de seguridad, buscando señales de manipulación, mal funcionamiento o interferencia electrónica que pudiera haber creado brechas en el monitoreo. Los resultados fueron frustrantes en su completitud. Cada componente funcionaba perfectamente, cada entrada de registro correspondía a actividades esperadas, y no existía evidencia de compromiso del sistema. Pero la casa de Frank Morrison no ofreció tales explicaciones convenientes. La estructura colonial había sido construida en 1946, usando técnicas de construcción estándar de posguerra que no dejaron espacio para pasajes secretos o cámaras ocultas. Rodríguez supervisó un equipo que examinó dibujos arquitectónicos archivados con la Oficina de Planificación de la ciudad, los comparó con la estructura actual y usó radar de penetración terrestre para buscar espacios ocultos o túneles subterráneos. La casa coincidía exactamente con sus planos, sin áreas ocultas donde una persona pudiera esconderse, o a través de las cuales alguien pudiera escapar sin ser detectado. El sótano era una fundación de concreto simple, sin puntos de acceso externo más allá de las puertas del sótano exterior, cerradas que se abrían al patio trasero. Rodríguez hizo que las puertas del sótano exterior fueran examinadas por un cerrajero que confirmó que permanecían aseguradas desde adentro, sin señales de manipulación o entrada forzada. Las ventanas del sótano eran tipos de hoja pequeños que no habían sido abiertos en años, su pintura sellando los cerrados. El ático era accesible solo a través de una escalera desplegable en el pasillo del segundo piso, y su entrada era monitoreada por sensores de movimiento que no habían detectado actividad. Rodríguez examinó el ático personalmente, encontrando solo el almacenamiento acumulado de una familia que había vivido en la misma casa durante 7 décadas, decoraciones navideñas, suministros de costura de Margaret y cajas de fotografías que databan del servicio militar de Frank. El agente Rodoedes supervisó un examen forense que trató la casa de Frank como una escena del crimen. Aunque no existía evidencia de actividad criminal, los técnicos tomaron huellas dactilares, recolectaron muestras de ADN de superficies por toda la casa y usaron luminol para revisar rastros de sangre que pudieran indicar violencia. Los resultados revelaron exactamente lo que los investigadores esperaban. Las huellas dactilares y ADN de Frank Morrison por toda su propia casa
sin indicación de que alguien más hubiera estado presente. El taller de Frank ocupaba una esquina del sótano. Sus paredes de tablero perforado alineadas, con herramientas que colgaban en arreglos precisos marcados con contornos de cinta. Su banco de trabajo mostraba señales de uso reciente. Virutas de madera de un proyecto de caza de pájaros que había estado completando para el jardín de Sara, y componentes eléctricos de un trabajo de reparación de radio que había emprendido para un vecino. El taller hablaba de un hombre que permanecía mentalmente agudo y físicamente capaz a pesar de su edad. Adyacente al taller estaba el diseño de tren de modelo de Frank, una reproducción elaborada en escala 8 del campo de Connecticut, que había estado construyendo y refinando durante 30 años. El paisaje miniatura cubría la mayor parte del espacio de piso restante del sótano, con montañas hechas de alambre de gallinero y yeso, bosques de árboles de hoja perenne diminutos, y pueblos poblados por edificios que Frank había ensamblado y pintado con atención meticulosa al detalle. El tren de modelo había sido el hobby principal de Frank desde la muerte de Margaret. Un proyecto que proporcionaba tanto salida creativa como desafío mecánico. Sarah había encontrado a menudo a su padre en el sótano durante sus visitas de los jueves por la mañana, ajustando la alineación de la vía o agregando nuevos detalles al paisaje. El diseño era controlado por un sistema eléctrico sofisticado que Frank había diseñado y construido él mismo, incorporando cambio automático, controles de señal y efectos de sonido que daban vida al mundo miniatura. Pero fue lo que el agente Rodgers encontró en los archivadores de Frank, lo que transformó la investigación de un caso de persona desaparecida en algo mucho más complejo y preocupante. El trabajo gubernamental de Frank Morrison había involucrado proyectos clasificados durante el apogeo de la Guerra Fría, consultoría técnica que requería autorizaciones de seguridad y discreción obligada por juramento. Sus archivos contenían referencias a instalaciones de investigación que oficialmente no existían, programas de armas que habían sido enterrados en eufemismos burocráticos, y correspondencia con colegas cuyos nombres no aparecían en registros públicos. Los archivadores en el estudio de Frank estaban organizados con la misma precisión que caracterizaba todo lo demás en su vida. Las especificaciones técnicas estaban archivadas alfabéticamente por nombre de proyecto. La correspondencia estaba ordenada cronológicamente, y los registros de personal se mantenían en carpetas etiquetadas con clasificaciones de seguridad que databan de los años. Rodríguez se encontró examinando documentos que proporcionaban vistazos a un mundo de investigación gubernamental que la mayoría de los estadounidenses nunca sospechó que existía. El trabajo de Frank había involucrado desarrollar sistemas electrónicos para instalaciones dedicadas a lo que los reportes contemporáneos llamaban investigación de interrogación mejorada y estudios de modificación de comportamiento. El lenguaje eufemístico no podía disfrazar el hecho de que Frank había estado involucrado en programas diseñados para quebrar la resistencia humana a través de manipulación tecnológica de condiciones ambientales. Los archivos de proyecto contenían dibujos técnicos para sistemas que podían controlar iluminación, temperatura, sonido y calidad del aire con precisión, que permitía a los investigadores crear efectos psicológicos específicos en sujetos de prueba. La experiencia de ingeniería de Frank había sido crucial para desarrollar la infraestructura que hizo posible tal investigación, aunque su papel había sido puramente técnico en lugar de médico o psicológico. Lo más perturbador de todo fue una serie de cartas que Frank había recibido durante los meses antes de su desaparición. Correspondencia que sugería que su pasado lo estaba alcanzando de maneras que nadie podría haber anticipado. Las cartas comenzaron llegando en agosto de 2019, con matasellos de varias ubicaciones por todo el país, pero conteniendo mensajes similares escritos en impresión de bloque cuidadosa que disfrazaba la escritura del remitente. La primera carta era breve y críptica. Frank, sabemos sobre la estación Blackwater. La verdad no puede permanecer enterrada para siempre. Otros están haciendo preguntas. Rodríguez examinó cada carta con precisión forense, notando tipos de papel, características de tinta y patrones de matasellos que pudieran proporcionar pistas sobre la identidad o ubicación del remitente. Las cartas habían sido enviadas desde diferentes ciudades, Denver, Phoenix, Portland, pero el análisis de escritura sugería que venían de la misma persona, alguien que estaba deliberadamente oscureciendo su rastro viajando extensivamente antes de enviar cada mensaje. Las cartas subsecuentes
se volvieron más específicas y amenazantes. Tu trabajo en el proyecto Mindbridge no puede ser ignorado. Gente murió por lo que creaste. Justicia retrasada no es justicia negada. La progresión de las cartas mostró urgencia creciente y conocimiento detallado del trabajo clasificado de Frank. Referencias a nombres de proyecto específicos, ubicaciones de instalaciones y procedimientos técnicos que no se mencionaban en ningún documento público sugirieron que el escritor tenía acceso a información clasificada o había estado personalmente involucrado en los programas siendo discutidos. La carta final, fechada el 20 de octubre, solo 3 días antes de la desaparición de Frank, contenía un mensaje que heló la sangre del agente Rodríguez. Tienes 72 horas para contactarnos en el número proporcionado abajo. Si eliges silencio, elegiremos acción. Los sobrevivientes de Blackwater recuerdan todo. Rodríguez inmediatamente contactó la sede del FBI para revisar los nombres de proyecto a través de bases de datos clasificadas. Pero los resultados que recibió estaban muy censurados y frustrante incompletos. Los documentos clasificados que Rodríguez pudo acceder pintaron un cuadro de programas de investigación que habían operado en las áreas grises entre investigación científica legítima y violaciones de derechos humanos. Los sujetos de DEB para experimentos psicológicos habían incluido prisioneros, pacientes psiquiátricos e individuos cuya desaparición no generaría investigaciones oficiales. La investigación había sido motivada por temores de que prisioneros de guerra estadounidenses estaban siendo sujetos a técnicas sofisticadas de lavado de cerebro por gobiernos comunistas, espoleando esfuerzos para desarrollar capacidades similares para agencias de inteligencia estadounidense. El papel de Frank Morrison en estos programas había sido el de un consultor técnico, diseñando y manteniendo los sistemas electrónicos que crearon ambientes controlados para investigación psicológica. Su autorización de seguridad le había dado acceso a información sobre el alcance completo de la investigación, pero su enfoque de ingeniería lo había mantenido removido de los costos humanos de los experimentos que estaba ayudando a conducir. El número de teléfono proporcionado en la carta final había sido desconectado, rastreado a un teléfono celular prepago comprado con efectivo en una tienda de electrónicos en Albany, Nueva York. Las grabaciones de seguridad de la tienda habían sido automáticamente borradas después de 30 días, eliminando cualquier posibilidad de identificar al comprador. La desaparición de Frank Morrison comenzó a parecer menos como un acto de desvanecimiento imposible y más como la eliminación de un testigo, cuyo conocimiento representaba una amenaza para gente con recursos y motivación para hacer que los problemas desaparezcan permanentemente. La detective Chen y el agente Rodríguez se encontraron investigando no solo un caso de persona desaparecida, sino una conspiración que podría tener raíces extendiéndose 50 años atrás a programas de investigación que el gobierno había oficialmente desautorizado. La desaparición imposible de Frank de su casa cerrada de repente parecía menos milagrosa y más siniestra. El trabajo de gente que había dominado técnicas que la aplicación de la ley ordinaria no podía comprender o contrarrestar. El avance llegó cuando Rodríguez contactó a la Dra. Patricia Hoffman, una psiquiatra retirada que había pasado su carrera estudiando programas de investigación psicológica patrocinados por el gobierno durante la era de la Guerra Fría. La experiencia de la Dra. Hoffman en proyectos clasificados y sus consecuencias a largo plazo la habían hecho una consultora valiosa para agencias de aplicación de la ley que trataban con casos que involucraban conexiones gubernamentales potenciales. La Dra. Hoffman operaba desde su oficina en casa en McLean, Virginia, rodeada de archivadores llenos de documentos desclasificados, transcriptos de audiencias del Congreso y cuentas personales de individuos que habían estado involucrados o afectados por programas de investigación gubernamentales. Sus décadas de investigación le habían dado conocimiento enciclopédico de proyectos de los que la mayoría de los estadounidenses nunca habían oído y que las agencias gubernamentales preferían olvidar. La Dra. Hoffman revisó las cartas que Frank había recibido y la información fragmentaria sobre la estación Blackwater y el proyecto Mindbridge, con el enfoque sistemático de alguien que había pasado décadas navegando el laberinto de investigación gubernamental clasificada. Sus conclusiones fueron tanto iluminadoras como aterradoras. La estación Blackwater
según la investigación de la Draghoffman, había sido una instalación en el Montana rural, donde el ejército había conducido experimentos en técnicas de interrogación y modificación de comportamiento durante los años. La instalación había sido establecida en 1963 en una base militar fuera de servicio, operada bajo una identidad de cobertura como una estación de investigación agrícola. La ubicación remota proporcionaba seguridad para investigación, clasificada mientras ofrecía acceso fácil a sujetos de prueba extraídos de prisiones federales, hospitales psiquiátricos e instalaciones disciplinarias militares. A los sujetos se les dijo que estaban participando en investigación médica o programas de entrenamiento laboral, sin consentimiento informado sobre la verdadera naturaleza de los experimentos siendo conducidos. El proyecto Mainbridge había sido el nombre en código para investigación en lo que los reportes contemporáneos eufemísticamente llamaban interrogación mejorada a través de manipulación ambiental. El proyecto había involucrado crear experiencias desorientadoras para sujetos de prueba, usando combinaciones de privación sensorial, intervenciones farmacéuticas y presión psicológica que podía quebrar la resistencia individual al cuestionamiento. El papel de Frank Morrison en estos proyectos había sido técnico en lugar de médico o psicológico. Su experiencia en ingeniería había sido usada para diseñar los sistemas electrónicos que controlaban condiciones ambientales en las instalaciones de investigación, sistemas de iluminación, sonido, temperatura y ventilación, que podían ser manipulados para crear efectos psicológicos específicos en sujetos de prueba. Las especificaciones técnicas que la Draghoffman había localizado en documentos desclasificados mostraron la sofisticación del trabajo de Frank. Los cuartos de investigación podían ser mantenidos a temperaturas precisas, iluminados con frecuencias específicas de luz, llenados con sonidos subsónicos que creaban ansiedad sin conciencia consciente, y suministrados con aire conteniendo concentraciones medidas de varios compuestos que afectaban el humor y la función cognitiva. Pero la investigación de la Draghoffman reveló algo que hizo la desaparición de Frank aún más ominosa. Muchos de los sujetos de prueba en estos experimentos no habían sido voluntarios, habían sido prisioneros, pacientes psiquiátricos e individuos cuya desaparición no generaría investigaciones oficiales o atención mediática. Gente que era considerada prescindible por las agencias conduciendo la investigación. El programa de la estación Blackwater había sido terminado en 1977, siguiendo investigaciones del Congreso sobre experimentación humana patrocinada por el gobierno. Pero la Draghoffman sospechaba que la terminación había sido más burocrática que el personal había sido reasignado, las instalaciones habían sido renombradas, y la investigación había continuado bajo diferentes auspicios con mejores protocolos de seguridad. Las cartas de Frank Morrison sugirieron que alguien estaba intentando exponer el alcance completo de lo que había ocurrido en la estación Blackwater. Posiblemente exsujetos de prueba, que habían sobrevivido los experimentos y ahora buscaban responsabilidad por lo que se les había hecho. La desaparición de Frank podría haber sido un intento de silenciar a un testigo cuyo conocimiento técnico podía proporcionar evidencia de crímenes que oficialmente nunca habían ocurrido. El agente Rodríguez comenzó buscando otros individuos que podrían haber estado conectados a la estación Blackwater o el proyecto Mainbridge, esperando encontrar testigos que pudieran arrojar luz sobre la desaparición de Frank. Pero la persistencia y el acceso a bases de datos del FBI eventualmente produjeron resultados que impactaron a Rodríguez y alteraron fundamentalmente su entendimiento del acto de desvanecimiento imposible de Frank Morrison. 7 otros individuos que habían estado conectados a la investigación de la estación Blackwater habían desaparecido durante los 18 meses anteriores, desvaneciéndose de sus casas bajo circunstancias que la aplicación de la ley local había sido incapaz de explicar. Un farmacéutico mayor en Oregon, que había suministrado drogas especializadas para experimentos psicológicos. Un psicólogo retirado del ejército de Texas, que había diseñado protocolos de interrogación. Un excontratista de seguridad de Florida, que había supervisado sujetos de prueba durante estudios de modificación de comportamiento.
Todos habían desaparecido de ubicaciones aseguradas, sin dejar rastros que la investigación convencional pudiera seguir. Todos habían recibido cartas amenazantes, similares a las encontradas en los archivos de Frank Morrison. Todos habían sido hombres mayores, cuyo conocimiento de programas de investigación clasificados representaba exposición potencial para gente con motivaciones fuertes para mantener secreto. Rodríguez se dio cuenta de que Frank Morrison no había simplemente desaparecido. Había sido desaparecido por gente que poseía técnicas y recursos que hacían la investigación convencional inefectiva. Las puertas cerradas, los sistemas de seguridad no violados, la ausencia completa de evidencia forense, no eran señales de un crimen imposible, sino evidencia de capacidades profesionales que excedían cualquier cosa que la aplicación de la ley local estaba equipada para manejar. Pero incluso esta realización dejó preguntas fundamentales sin respuesta. ¿Quién estaba apuntando a los sobrevivientes de la estación Blackwater? ¿Cómo estaban haciendo que la gente desapareciera de ubicaciones aseguradas sin dejar rastros? Y más importante, ¿estaba Frank Morrison muerto o había sido tomado vivo para propósitos que podrían ser aún peores que el asesinato? El patrón de desapariciones sugirió una operación con recursos considerables y capacidades sofisticadas. Las víctimas habían sido seleccionadas basándose en conocimiento detallado de su involucramiento en programas clasificados de décadas antes. Los métodos usados para hacerlos desaparecer requerían tecnología avanzada y planificación cuidadosa, que indicaba ejecución profesional en lugar de amateur. Rodríguez comenzó desarrollando una teoría de que las desapariciones estaban conectadas a esfuerzos continuos para ocultar el alcance completo de programas de investigación gubernamentales que habían sido oficialmente terminados, pero podrían aún estar operando bajo nombres diferentes, clasificaciones. Frank Morrison y los otros hombres desaparecidos poseían conocimiento que podía exponer actividades que intereses poderosos querían mantener ocultos. Pero el avance que finalmente explicaría la desaparición imposible de Frank Morrison vendría de una fuente inesperada. El mismo Frank, en un mensaje que llegaría exactamente un año después de su acto de desvanecimiento y revelaría la verdad sobre lo que había pasado esa noche de octubre, cuando caminó por su casa y desapareció en el aire. Sarah Morrison Webb se estaba preparando para marcar el primer aniversario de la desaparición de su padre, cuando el paquete llegó a su casa en Hartford. El envoltorio de papel marrón no tenía dirección de remitente y había sido enviado desde Phoenix, Arizona, casi 2000 millas de donde Frank había desaparecido. Adentro, Sarah encontró una carta escrita a mano en la escritura distintiva de ingeniero de su padre, junto con una unidad USB conteniendo archivos que finalmente explicarían las circunstancias imposibles de su desaparición. La carta estaba fechada el 22 de octubre de 2020, exactamente 64 días después de que Frank había caminado por su puerta principal por última vez. Mi querida Sarah, si estás leyendo esta carta, entonces he logrado sobrevivir más tiempo del que alguien esperaba, incluyéndome a mí. Sé que mi desaparición te ha causado dolor tremendo, y lamento profundamente la angustia que has soportado este último año, pero quiero que entiendas que todo lo que hice fue necesario para protegerte de gente que no vacilaría en usarte contra mí. La noche que desaparecí de nuestra casa en Maple Street, no me desvané en el aire como debe haber parecido. Me fui voluntariamente, aunque no por elección, con gente que me había estado observando durante meses, y finalmente había decidido que mi existencia continua en Millfield representaba un riesgo inaceptable para su seguridad. Me proporcionaron dos opciones: desaparecer silenciosamente y vivir bajo su protección y supervisión, o permanecer y verlos eliminar a todos los que me importaban hasta que accediera a cooperar. La elección no fue difícil. He vivido mis años asignados y más, pero vos tenés una vida completa por delante, y no podía soportar verte cortada debido a decisiones que tomé hace 50 años. El conocimiento de ingeniería de Frank lo había hecho valioso para estos operativos porque entendía las especificaciones técnicas de los sistemas de control ambiental que habían sido centrales a la investigación de Blackwater. Necesitaban su experiencia para actualizar instalaciones donde investigación similar aún se estaba conduciendo, y estaban dispuestos a escenificar su desaparición en lugar de simplemente eliminarlo como a los otros testigos. Los hombres que vinieron por mí esa noche poseían capacidades que parecerían imposibles
Para alguien que no había pasado años desarrollando tecnologías similares para agencias gubernamentales, escribió Frank, deshabilitaron nuestro sistema de seguridad remotamente, usando contramedidas electrónicas que ayudé a diseñar durante mis años con los contratistas militares. Los sensores de movimiento que deberían haber detectado su presencia fueron hechos inefectivos por dispositivos que generaron patrones de interferencia que yo había calculado décadas antes. La carta de Frank describió cómo sus captores habían entrado a la casa a través de técnicas que explotaron vulnerabilidades en sistemas de seguridad que la mayoría de la gente no sabía que existían. Los sensores de movimiento podían ser engañados por señales que crearon puntos ciegos electrónicos. Las cámaras podían ser deshabilitadas por pulsos electromagnéticos dirigidos que no dejaron daño permanente. Las cerraduras podían ser abiertas por técnicas sofisticadas de ganzúa que no dejaron rastros de manipulación. Entraron por el sótano mientras yo estaba arriba preparándome para la cama, continuó Frank. Un compuesto en aerosol, introducido en el sistema de ventilación, me dejó inconsciente en minutos. Cuando desperté, estaba en un vehículo viajando al oeste hacia lo que después aprendería era una instalación de investigación en Colorado que opera bajo cobertura corporativa en lugar de gubernamental. La carta continuó explicando que Frank había sido tomado no para ser eliminado, sino para ser presionado a servicio actualizando los sistemas electrónicos en instalaciones donde investigación similar a los programas de la estación Blackwater aún se estaba conduciendo. Sus captores necesitaban su experiencia técnica, pero no podían arriesgarse a permitirle permanecer libre, donde podría ser contactado por otros sobrevivientes o investigadores, buscando exponer los programas en curso. La unidad USB contenía copias de documentos técnicos que Frank había sacado de contrabando de las instalaciones de sus captores, evidencia de programas de investigación que estaban usando versiones refinadas de las técnicas de manipulación psicológica pioneras en la estación Blackwater. Los archivos revelaron ubicaciones de instalaciones de investigación contemporáneas, nombres de personal involucrado en operaciones en curso, y más condenatorio de todo, listas de sujetos de prueba actuales, que estaban siendo sometidos a experimentos que hacían la investigación original de Blackwater parecer elemental. La carta de Frank concluyó con instrucciones para que Sarah contactara a agentes específicos del FBI que habían estado investigando las desapariciones de sobrevivientes de la estación Blackwater, agentes en los que se podía confiar para usar la evidencia que estaba proporcionando sin alertar a la gente que lo estaba reteniendo. El agente Rodriguez recibió la llamada de Sarah a las 6:47 a.m. del 24 de octubre de 2020 y estaba examinando los archivos de Frank al mediodía del mismo día. La evidencia que Frank había proporcionado era más comprensiva y condenatoria que cualquier cosa que el FBI había acumulado durante meses de investigación sobre las desapariciones de sobrevivientes de Blackwater. La operación de rescate fue autorizada dentro de 48 horas del análisis del paquete de inteligencia de Frank. Los equipos de rescate de rehenes del FBI se coordinaron con personal de operaciones especiales militares que tenía experiencia con instalaciones de investigación clasificadas y las medidas de seguridad típicamente empleadas para protegerlas. La redada en la instalación de Colorado tuvo lugar el 15 de noviembre de 2020, involucrando asaltos coordinados en 3 edificios separados que los documentos de Frank habían identificado como conteniendo áreas de retención para sobrevivientes secuestrados. La operación recuperó a Frank Morrison junto con 4 otros sobrevivientes de la estación Blackwater, que habían sido desaparecidos durante los 2 años anteriores, todos los cuales habían sido forzados a proporcionar experiencia técnica para programas de investigación que oficialmente no existían. La condición física de Frank reflejó más de 1 año de cautiverio y el estrés de ser forzado a contribuir a investigación que moralmente se oponía. Pero sus facultades mentales permanecieron lo suficientemente agudas para proporcionar testimonio detallado sobre los programas de investigación que había presenciado y las técnicas que habían sido usadas para hacer que los sobrevivientes de Blackwater desaparecieran de sus casas sin dejar rastros forenses. La explicación para el acto de desvanecimiento imposible de Frank de su casa cerrada se probó decepcionantemente mundana, comparada con las teorías que los investigadores habían desarrollado. Los operativos que habían tomado a Frank poseían dispositivos electrónicos que podían deshabilitar sensores de movimiento y cámaras de seguridad remotamente, creando ventanas de invisibilidad
que permitían entrar a propiedades aseguradas sin detección. Frank había sido dejado inconsciente a través de drogas en aerosol introducidas en el sistema de ventilación de su casa, mientras estaba arriba preparándose para la cama. Los compuestos usados eran derivados de sustancias originalmente desarrolladas para la investigación de la estación Blackwater, sedativos de acción rápida, que podían dejar sujetos inconscientes en minutos, mientras no dejaban rastros detectables en su torrente sanguíneo. Después de unas pocas horas, sus captores habían entrado por el sótano usando ganzúas electrónicas que podían abrir cerrojos sin dejar marcas que el examen forense pudiera detectar. Una vez adentro, habían deshabilitado el sistema de alarma de la casa, usando códigos de anulación que la documentación técnica de Frank había hecho posible calcular. Los sensores de movimiento habían sido temporalmente desactivados, usando dispositivos de mano que crearon puntos ciegos electrónicos en sus patrones de detección. Frank había sido removido por la misma entrada del sótano, cargado a un vehículo estacionado en el bosque detrás de su propiedad, donde las cámaras de vigilancia no podían grabar su presencia. La operación entera había tomado menos de 30 minutos desde entrada hasta partida, ejecutada con precisión que reflejó años de planificación y práctica. Las técnicas eran sofisticadas, pero no sobrenaturales, el producto de décadas de refinamiento en métodos originalmente desarrollados para operaciones de inteligencia durante la Guerra Fría. Las mismas ventajas tecnológicas que habían permitido que la investigación original de la estación Blackwater permaneciera oculta estaban siendo usadas para eliminar testigos cuyo conocimiento amenazaba programas en curso. El regreso de Frank Morrison a Millfield, el 20 de noviembre de 2020, marcó el final de una investigación que había desafiado todo lo que la detective Chen pensaba que entendía sobre crímenes imposibles y casos de personas desaparecidas. El ingeniero de 80 años se reunió con su hija en la misma cocina donde ella había descubierto su ausencia inexplicada 13 meses antes. Pero ambos entendieron que algunas experiencias cambian a la gente de maneras que no pueden ser deshechas. El testimonio de Frank llevó a audiencias del Congreso que expusieron el alcance completo de programas de experimentación humana, patrocinados por el gobierno, que habían continuado mucho después de su terminación oficial. 17 personas fueron acusadas de cargos federales, desde secuestro hasta conspiración, para cometer asesinato. Instalaciones de investigación en 6 estados fueron cerradas permanentemente. Pero para Frank Morrison, la victoria se sintió incompleta. El año que había pasado en cautiverio le había costado no solo su libertad, sino su sentido de seguridad, en un mundo donde la gente podía ser hecha desaparecer con técnicas que hicieron la investigación convencional indefensa. Había aprendido que las tecnologías que había ayudado a desarrollar durante su servicio gubernamental aún estaban siendo usadas, refinadas y mejoradas por gente que veía sujetos humanos como recursos prescindibles para investigación que empujó los límites de la ciencia y la ética. La casa en Maple Street se sintió diferente para Frank después de su regreso. Ya no el santuario que había sido durante 7 décadas, sino un lugar donde la seguridad fue revelada ser ilusoria y la privacidad podía ser violada por gente con suficiente tecnología y motivación. Hizo instalar nuevas cerraduras, actualizó su sistema de alarma y agregó medidas de seguridad que reflejaron su entendimiento duramente ganado de las vulnerabilidades que la mayoría de los propietarios nunca consideraron. El tren de modelo en el sótano de Frank se convirtió en una fuente de consuelo durante su reajuste a la libertad. Un mundo miniatura donde podía controlar cada detalle y donde las sorpresas estaban limitadas a los desafíos mecánicos de mantener trenes funcionando a tiempo. Pasó horas en el sótano, afinando los sistemas eléctricos y agregando nuevas características al diseño, creando un santuario donde la precisión que había definido su carrera de ingeniería podía ser aplicada a propósitos puramente constructivos. La investigación que comenzó con el acto de desvanecimiento de Frank Morrison de una casa cerrada últimamente reveló una verdad más perturbadora que cualquier explicación sobrenatural podría haber sido: que los misterios más aterradores son a menudo aquellos creados por ingenio humano, aplicado a propósitos que la mayoría de nosotros prefiere no contemplar. A veces lo imposible se vuelve inevitable no porque las leyes de la física han sido suspendidas,
sino porque los seres humanos han aprendido a manipular la realidad de maneras que hacen el entendimiento convencional inadecuado. Frank Morrison había caminado por su puerta principal a las 9 y desapareció en un mundo donde lo imposible era solo otra herramienta en el arsenal de